de nuevo, su amigo Dilio Flores, siguiendo con esta maratón de videos, ¿verdad? Para poder ayudarnos los unos a los otros. Siempre con el texto de Matemáticas 3, ¿verdad? En el tema de límites, ¿verdad? En el tema de límites, pues seguimos con el video que nos pide encontrar, ¿verdad? Los límites del producto, ¿verdad? Límites del producto de funciones. Entonces, por ejemplo, nos dicen en este primero, si el límite cuando x tiende a 2 de 1 sobre x menos 2, ¿verdad? De 1 sobre x menos 2 es igual a más infinito, y el límite, ¿verdad? De otra función, ¿verdad? Parecida, pero no es la misma, que es x más 2, es igual a un cuarto, un valor c, en este caso mayor que 0, nos dice que encontremos el límite del producto de esas dos funciones, ¿verdad? Como x tiende al mismo número, x tiende a 2 en ambas, entonces que encontremos, ¿verdad? El límite. Entonces, en este caso, ¿verdad? Aplicando un teorema, el teorema 5 aparece en el texto, nos dice, ¿verdad? Que en estos casos, cuando c, ¿verdad? Es decir, el límite que no tiende al infinito, ¿verdad? Cuando es mayor que 0, ¿verdad? Entonces, el resultado va a ser, ¿verdad? El resultado va a ser infinito positivo. ¿Por qué? Porque este tiende al infinito positivo, ¿verdad? Y como este también es positivo, entonces ¿verdad? El teorema nos dice que en este caso el límite de la multiplicación de esas funciones sería positivo, ¿verdad? Si este fuera negativo, ¿verdad? Entonces menos por más sería menos infinito, ¿verdad? O el caso contrario, cuando este es menor que 0, entonces este es un número negativo. Y si aquí va al más infinito, menos por más da menos. Y si este fuese menor que 0 y acá fuese el infinito negativo, entonces menos por menos sería más, ¿verdad? Pero centrémonos en este caso. Como sé el límite de esta función que no es infinito, y esta otra es más infinito, como ambos son positivos, ¿verdad? Ese teorema nos dice, ¿verdad? Ese teorema nos dice que cuando c sea mayor que 0 y va al infinito positivo, entonces el resultado es infinito positivo. No necesito operar nada, ¿verdad? Simplemente al conocer estos dos datos, simplemente planteo que el límite cuando x tiende a 2 del producto de esas dos funciones es más infinito, ¿verdad? Y problema resuelto. Problema resuelto. El ejercicio número 2, ¿verdad? Nos dice que la primera función, el límite es menos infinito. Y la siguiente, el límite es menos infinito. Entonces, ese mismo teorema, ¿verdad? Que está en dos partes, lo que les acabo de explicar en el ejercicio anterior, que como este es menor que 0, ¿verdad? Es menor que 0, es negativo. Y este al ser, ¿verdad? Menos infinito, entonces menos por menos es más. Entonces, el teorema nos dice, ¿verdad? Que si el límite de una función es menos infinito y el límite de la otra es menor que 0, entonces el límite de la multiplicación de esas funciones va a ser más infinito, ¿verdad? Más infinito, ¿por qué? Porque menos por menos es más, ¿verdad? Entonces, problema resuelto también con ese límite. Vamos al inciso C, perdón, a otro tema de calcular límites. Calcula el límite, aquí es cuando x tiende a más infinito. Y el límite también cuando x tiende a menos infinito, según sea el caso, de las siguientes, ¿verdad? Funciones. O sea, ambos, ¿verdad? Ambos límites tenemos que calcular. Por ejemplo, aquí esta función, cuando x tiende al infinito positivo, ¿verdad? Al infinito positivo, pues sabemos que en una función polinómica, cuando x tiende al infinito, sea positivo o sea negativo, el límite es, valga la redundancia, el límite del término principal, es decir, del término con mayor grado. Entonces, por eso planteamos aquí que el límite cuando x tiende a más infinito, ¿verdad? De ese primer término, 2x a la 9, es más infinito, ¿verdad? Aquí todo es positivo, imagínense, infinito a la 9 es infinito y por 2 es infinito, no hay nada negativo. En cambio acá, cuando es al menos infinito, imagínense, ¿verdad? Aquí sería
infinito positivo, porque menos por menos es más, pero aquí tenemos infinito negativo, ¿verdad? Entonces también, ¿verdad? También por lógica sería también ese infinito, ¿verdad? Infinito negativo. En el inciso B, ¿verdad? En el inciso B nos dicen, ¿verdad? Nos dicen lo mismo, ¿verdad? Tenemos que calcular el infinito positivo y el infinito negativo y básicamente como todos los términos aquí son positivos, entonces cuando tiende a infinito positivo, su límite va a ser infinito positivo y cuando tiende al infinito negativo, su límite va a ser infinito negativo. Esto es sencillo en una función, ¿verdad? Polinómica, ¿verdad? Esto es sencillo porque todos los términos son positivos. El inciso C, ¿verdad? Es el mismo caso, es una función polinómica, ¿verdad? Y cuando tiende al infinito positivo va a ser positivo y cuando tiende al infinito negativo, pues su resultado va a ser infinito negativo, ¿verdad? Imagínense este sería infinito negativo, ¿verdad? Porque menos por menos es menos, por 3, ¿verdad? Y aquí hay un infinito positivo, pero por decir así, lo sobrepasa, más otra vez infinito negativo, entonces el resultado es infinito negativo. Estos ejercicios son, ¿verdad? Son rápidos. Miren en este caso cuando tiende al infinito, miren este caso interesante, tiende al infinito positivo, pero ojo, este coeficiente es negativo y es el coeficiente del término principal. Acordémonos, ¿verdad? Que el límite cuando x tiende al infinito, sea positivo o negativo, de una función polinómica, es el límite del término mayor, ¿verdad? El término del grado mayor. Entonces, en este caso, el término es negativo 5x al cubo, ¿verdad? Entonces, infinito al cubo, infinito positivo al cubo es infinito positivo, pero imaginen multiplicado por negativo 5, este negativo 5 lo vuelve negativo, ¿verdad? Y en este otro caso sucede lo contrario, ¿verdad? Porque imagínense, infinito negativo al cubo es infinito negativo, porque menos por menos es menos. Multiplicado por un número negativo, entonces el resultado es más, ¿verdad? Por esa razón, el resultado es infinito, ¿verdad? Infinito positivo, ¿verdad? Infinito positivo. Ahora nos piden, ¿verdad? ¿Verdad? Calcular estos límites, ¿verdad? Nos piden calcular estos límites, calcule el límite cuando x tiende, ¿verdad? Cuando x tiende a más infinito. Entonces aquí estamos hablando de una, ¿verdad? De una función polinómica, ¿verdad? De una función, racional. Polinómica porque son varios polinomios, pero en realidad es una racional porque es un cociente, ¿verdad? Entonces, en una función, ¿verdad? Así, racional, ¿verdad? En una función racional, el límite, ¿verdad? Es el límite de la función, lógicamente, cuando x tiende a infinito, sea positivo o negativo, es igual, ¿verdad?, al límite de los, ¿verdad?, por decir así, de los términos principales, ¿verdad? Entonces, en este caso, el término principal de ambos es x al cubo, ¿verdad? Y entonces decimos, el límite de x al cubo, ¿verdad?, sobre x al cubo es 1. Y acuérdense la propiedad del límite que dice, ¿verdad?, que el límite de una constante es la misma constante, ¿verdad? Entonces, en este caso, x al cubo sobre x al cubo es 1 y el límite de una constante es la misma constante, ¿verdad? Entonces, este es el límite de un cociente de polinomio, ¿verdad? Que dice que el límite cuando x tiende al infinito es el cociente de los términos principales, ¿verdad? En este caso, x al cubo sobre x al cubo es 1 y como el límite, ¿verdad? De toda constante, es la misma constante, no importa a qué tienda el límite, ¿verdad? Tenemos este otro caso, ¿verdad? Aquí tiende al infinito negativo. Entonces aquí, ¿cuáles son los términos principales? X y x. Y x entre x es 1 y no importa que tienda al positivo, al negativo, a 8, a lo que sea, ¿verdad? El límite de una constante es la misma constante, ¿verdad? Es la misma constante. Entonces, ahora nos piden, ¿verdad?, 2 ejercicios más para terminar este video. Cambiando un poco de tema, nos piden que determinemos las asíntotas verticales de la gráfica de la función y utilícelas para dibujar la gráfica. Acuérdense que hemos venido hablando
¿verdad? Sobre eso, porque es clave, sobre todo las asíntotas verticales para, ¿verdad? Para graficar una función así de manera manual, ¿verdad? Entonces, el primer ejercicio nos piden que grafiquemos 1 menos 1 sobre x cuadrado, ¿verdad? Entonces, en este caso, x, ¿verdad? Sabemos que en el denominador hay que igualarlo a 0 para ver en dónde está su asíntota vertical, ¿verdad? Entonces, en este caso, x cuadrado igualar a 0, x sería igual a 0, ¿verdad? En x igual a 0 hay una asíntota vertical, pero, ¿verdad? Pero hay un teorema que nos dice, ¿verdad? Que una función tiene asíntota vertical si cuando, ¿verdad? X tiende, ¿verdad? A cualquier número, en este caso es 0 porque 0 es lo que me hace, es lo que me anula el denominador, ¿verdad? Por la derecha, o bien por la izquierda, o bien el resultado es infinito positivo o bien infinito negativo. Entonces yo aquí pude haberlo evaluado por la derecha y como con tal que me dé como resultado infinito, entonces con seguridad ahí hay una asíntota vertical. Lo que quiero decirle es que lo que hemos venido manejando, ¿verdad? Las ideas que le he venido dando yo en videos anteriores es que cuando el grado del numerador es menor que el grado del denominador, seguro hay una asíntota vertical. Pero esa es una manera de expresarlo, ¿verdad? Lo que está basado bajo ¿verdad? Bajo este teorema del límite, ¿verdad? Que cuando x tiende a un valor a, en este caso a 0, ya le expliqué por qué a 0, y usted le evalúa el límite o por la derecha o por la izquierda y el resultado es infinito o más infinito, entonces ahí hay una asíntota vertical, ¿verdad? Entonces si nos ponemos a evaluar 1 menos x cuadrado, ¿verdad? Sería igual a 1 menos sobre 1 sobre 0, ¿verdad? Al cuadrado, ¿verdad? Esto sería igual a 1 menos 1 entre 0 de naturaleza positiva. ¿Por qué de naturaleza positiva? Porque si lo hacemos por la derecha, entonces sería un número mayor que 0, ¿verdad? Y un número mayor que 0 elevado al cuadrado va a ser un número mayor que 0, ¿verdad? Pero este menos hace negativo, ¿verdad? A esta expresión, ¿verdad? La hace negativo porque menos por más o menos entre más es menos. Por esa razón aquí es negativo. Si aquí fuera un signo más, como este 0 es de naturaleza positiva, entonces el resultado fuera infinito positivo. Entonces ya sabemos que en 0 hay una, ¿verdad? Hay una asíntota, ¿verdad? Hay una asíntota vertical, ¿verdad? Hay una asíntota vertical. Y sabemos, ¿verdad? Que también hay una asíntota horizontal, ¿verdad? Lo que les decía anteriormente. Asíntota vertical hay que igualar el denominador a 0 y asíntota horizontal es cuando el numerador, ¿verdad? Es cuando el grado del numerador es menor que el grado del denominador, ¿verdad? Que también está explicado, ¿verdad? Está explicado bajo los conceptos de límite, ¿verdad? Está explicado bajo los conceptos de límite y justo, ¿verdad? Y justo es que cuando en el concepto de límite dice así, se refiere a esto así, que cuando se trata del límite, cuando x tiende a un infinito, ¿verdad? A un infinito, sea infinito positivo, o sea, menos infinito, cuando eso sucede y la función es racional, entonces, eh, si n, o sea, n, el grado del numerador, es mayor que m, el grado del denominador, entonces el límite es un infinito positivo, ¿verdad? Es decir, sabemos que ahí no hay asíntotas horizontales. Aunque miren, aunque la pregunta es sobre asíntotas verticales, ¿verdad? Me estoy tomando el costo de explicarles un poco las asíntotas horizontales porque también son útiles para graficar, ¿verdad? Y repito, cuando usted le va a calcular el límite a una función, supongan que aquí estuviera invertido x cuadrado sobre 1. Como el grado del numerador sería mayor que el grado del denominador, aquí no hay asíntotas horizontales. Lo que hay es una asíntota oblicua, ¿verdad? Que lastimosamente no es parte de este tema en este texto. Es una asíntota oblicua, ¿verdad? Entonces, el límite y el resultado del límite es
infinito, ¿verdad? Es infinito. Y cuando el grado del numerador es igual al grado del denominador, ¿verdad? El límite, ¿cuál es el límite? Ya acabamos de hacer un ejemplo. ¿Cuál es el límite? El cociente, miren, el cociente, ¿verdad? Es el cociente y ese cociente es el límite y a la vez es una asíntota horizontal, ¿verdad? Y cuando el grado, ¿verdad? Cuando el grado del denominador es menor que el grado del numerador, lo que es nuestro caso, ¿verdad? Entonces, 0 es la asíntota vertical, ¿verdad? 0 es la asíntota vertical. Perdón, horizontal, ¿verdad? Pero siempre hay que tener cuidado, siempre hay que tener cuidado este valor. Esos valores que acompañan, les explicaba el otro día en otro video, es como que tuviera, ¿verdad? Que es como que tuviera esto, más 1, ¿verdad? Es como que tuviera más 1. Como el 1, este 1 está atrás, pero el igual es positivo. Es como que tenga negativo 1 sobre x cuadrado más 1. Entonces, este más 1 hace que la asíntota horizontal sea en más 1, ¿verdad? En y igual a 1. Entonces, repito, cuando no haya un número que sume o que reste, ¿verdad? Porque si este fuera menos, entonces la asíntota, ¿verdad? Horizontal fuera en menos 1. Entonces, cuando no hay un número que reste o que sume, entonces ahí nos vamos a centrar, ¿verdad? Nos vamos a centrar solamente, ¿verdad? Solamente en la expresión esta, ¿verdad? Por decirlo así. Y como el grado del numerador es menor que el grado del denominador, ahí hay una asíntota horizontal en 0. Pero ya les expliqué por qué, y en otro video similar a este ya les expliqué por qué, ¿verdad? En este caso la asíntota horizontal es 1. Volvamos al tema, nos están pidiendo asíntotas verticales, ya lo demostramos, ¿verdad? Como aquí dio un infinito, no importa si es positivo o negativo, eso ratifica, ¿verdad? Que hay una asíntota vertical ¿verdad? En x igual 0. No, repito, no necesitamos calcular esto para saber que si el denominador lo igualamos a 0, ahí hay una asíntota vertical. Si aquí hay una variable y la igualamos a 0 y la despejamos, allí, en ese resultado del despeje, ahí hay una asíntota vertical. Esto es la explicación, por querer decir la explicación matemática, la explicación, ¿verdad? Científica, por así decirlo. Este criterio que utilizamos, si igualando a 0, si en el denominador hay una variable y lo igualamos a 0, ese resultado es la asíntota, ¿verdad? Vertical, entonces ese es un atajo que se desprende de esto, ¿verdad? No es una explicación lógica, no, es una forma de explicar de manera rápida que cuando esto ocurre hay una asíntota horizontal, pero la explicación básica, matemática, es este límite, ¿verdad? Es este límite. Entonces, aquí tenemos la función, sabemos que la asíntota vertical está en 0, o sea, en el eje Y, y la asíntota horizontal está en x igual a 1, por este 1 positivo, ¿verdad? Este 1 es positivo. Entonces empezamos a verificar los puntos, ya saben, siempre unos cuantos a la izquierda ¿verdad? De la asíntota horizontal y unos cuantos a la derecha, preferiblemente de 0.5 en 0.5. Aquí inclusive utilicé unos a 0.25. Vamos a comprobar un par, ¿verdad? Este 0.75 negativo lo vamos a comprobar. Entonces, como la función es 1, miren, la función es 1 menos 1 sobre x al cuadrado, ¿verdad? Abro paréntesis y digo que vamos a utilizar ¿a cuál? Al menos 2, por ejemplo. Vamos a utilizar al menos 2. Lo encierro entre paréntesis y le quiero cuadrado igual. Cuando x es menos 2, y es 3/4, o sea, 0.75, ¿verdad? Cuando x es 0.25, vamos a escribirle positivo 0.25, ¿verdad? Positivo 0.25. Entonces y es
negativo 15, aquí lo tenemos, ¿verdad? Entonces con eso ya verificamos que está correcta la tabla, ¿verdad? Que está correcta la tabla, que hay suficientes puntos y hay que verificar que a partir de la asíntota, ¿verdad? Vertical, escribimos valores, ¿verdad? Si quiera unos dos números de 0 a negativo 2 y de 0 a 2, si quiere un poquito más cercanos, de 0.5 si quiera. Ya los demás pueden ir de 3, 4, para allá pueden ir de 1 en 1. Entonces, ¿a dónde tenemos la asíntota vertical? Aquí en 0. Y puede ver que tenemos cierta cantidad suficiente, 5 números a la izquierda, ¿verdad? Y muchísimos números a la derecha, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a tratar de ubicar cuando x es negativo 1, y es 0. Aquí tenemos el negativo 1, ¿verdad? Aquí está el origen. Acuérdese que esta asíntota vertical va sobre el eje y. Entonces, cuando x es negativo 1, y es 0. No hay movimiento vertical ni para arriba ni para abajo. Entonces, ahí corresponde un punto. Repito, estos puntos que se ven aquí es que no son parte de la gráfica. Yo los grafico ahí para que usted ahí los ubique y después usted trace el esbozo de la gráfica basado en la asíntota horizontal y en la asíntota vertical, ¿verdad? Miren que aquí a mí se me olvidó trazar la asíntota, ¿verdad? La asíntota horizontal usted la puede hacer. Eso es lo que hay que trazar antes de empezar a ubicar los puntos para luego armar la gráfica. Ok. ¿Qué otro más podemos ubicar? Podemos ubicar cuando x es 0.5, y es negativo 3. Miren, aquí tenemos 0, aquí sería 0.5 porque positivo 0.5, entonces y es negativo 3. Miren, nos vamos para abajo y ahí corresponde un punto. Cuando x es 3, y es 0.89. Aquí tenemos. Cuando x es 3, mire, y es 0.89 antes de llegar a 1. Entonces, usted coloca todos esos puntos de ahí, ¿verdad? Con la ayuda de la asíntota vertical, de la horizontal y de la vertical, usted traza la idea de la gráfica. Ok. El inciso B, ¿verdad? El inciso B, miren que tenemos otro problema, ¿verdad? Tenemos otro problema, o mejor no dicho otro problema, sino un caso particular, ¿verdad? Para la asíntota vertical, repito, yo insisto en que el tema que estamos viendo en el texto es sobre asíntota vertical, pero yo quiero meterme un poco a la horizontal también. Aquí, ¿qué es lo que nos dice la regla? Que cuando ¿verdad? Que cuando los numeradores y el denominador tienen el mismo grado, la asíntota, ¿verdad? La asíntota horizontal es el cociente de los coeficientes, es decir, 2 entre 1, ¿verdad? 2 entre 1, pero ¿qué está haciendo ese 1 ahí? Miremos la gráfica. Ya después vamos a regresar para la asíntota vertical. Miremos la gráfica, ¿dónde está la asíntota, verdad? ¿Dónde está? Aquí está en 1, ¿verdad? En 1, entonces es como, aquí hay una asíntota horizontal, ¿verdad? Miren dónde cayó una asíntota horizontal, ¿ven? Nos cayó en negativo 1, ¿verdad? Nos cayó en negativo 1. ¿Por qué? Permítanme subir. Ok, ya estamos aquí arriba, entonces en este caso la asíntota horizontal, ¿verdad? Nos dio en negativo 1 porque les decimos cuánto es 2, ¿verdad? 2 entre 1, ¿cuánto es? Es 2 y 1 menos 2, este 1, porque este 2 sería negativo, ¿verdad? 2 entre 1 es 2, negativo 2 sería. Y 1 menos 2, ¿cuánto es? Negativo 1, ¿verdad? De hecho, aquí, no, ¿verdad? Aquí calculamos esa parte, ¿ok? Por esa razón es que la asíntota, ¿verdad? Horizontal correspondió en negativo 1. Y la vertical, ¿verdad? La vertical, ya sabemos que lo que tenemos que hacer es el denominador igualarlo, ¿verdad? A 0, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es x cuadrado? ¿Verdad? ¿Cuánto es x cuadrado menos 1? Igual a 0, este 1 pasaría, ¿verdad? Al otro lado sería x cuadrado igual a 1, entonces la asíntota sería la raíz cuadrada positiva y negativo de 1, ¿verdad? Que es más o menos 1, ¿verdad? Más 1 y menos 1. Entonces en este caso hay dos asíntotas verticales, ¿verdad? Hay dos asíntotas verticales. Repito lo que dije con palabras. Lo que dije con palabras, voy a hacerlo aquí. Lo que dije con palabras es que si esto lo igualamos a 0, ¿verdad? A 0, entonces este negativo 1 que está restando pasa al otro lado a sumar, ¿verdad? ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 1?
¿verdad? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 1? Es decir, ¿verdad? Es decir, x es igual a la raíz cuadrada, perdón, x es igual a la raíz cuadrada de 1, ¿verdad? ¿A qué? A más o menos la raíz cuadrada de 1. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 1? Negativo 1 y positivo 1. Entonces, por eso hay dos asíntotas verticales en la gráfica. ¿Cuál es la importancia de saber esas asíntotas verticales? Darle los valores, ¿verdad?, a X para hacer la tabla de, ¿verdad?, la tabla de valores. Aquí tenemos dos asíntotas verticales, ¿verdad? Una en negativo 1 y la otra en positivo 1 y una, ¿verdad?, asíntota horizontal, ¿verdad? Ya le expliqué por qué salió en negativo 1. Entonces empezamos a darle valores a la izquierda de negativo 1, a la derecha de negativo 1, a la izquierda de positivo 1 y a la derecha de positivo 1, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está negativo 1? Cuando X es negativo 1.5 y es negativo 2.6. Mire, cuando X es negativo, ¿verdad? Negativo 1.5, para acá negativo 1.5, aquí sería, y es negativo 2.6. Miren, me bajo para abajo, 1, 2 y 2.6, ahí correspondería un punto, ¿verdad? Cuando X es 0, Y es 1. Mire, cuando X es 0, Y es 1. Cuando X es negativo 0.5, aquí sería negativo 0.5, Y es 1.67. 1 y más de la mitad, ¿verdad? 1.67. Cuando X es 1.5, Y es negativo 2.6. 1.5 sería aquí, perdón, aquí, ¿verdad? Aquí está el eje X. Entonces sería negativo, dice, ¿cuánto es 1.5? Negativo 2.6, nos vamos para abajo. 1, 2 y miren, 0.6. Y así sucesivamente usted grafica todos estos puntos. Miren, con estos tres hace la idea porque estas dos asíntotas, ¿verdad?, le ayudan, ¿verdad? Esas dos asíntotas le ayudan. Y también la asíntota horizontal. Entonces usted sigue graficando esos puntos. Ahorita vamos a comprobar que esos puntos estén correctos, ¿verdad? Para saber que no hicimos una gráfica equivocada. Vamos a copiar esto para utilizar la calculadora, ¿verdad? Entonces yo le voy a bajar un poco la gráfica para copiar eso ahí. Entonces vamos a verificar unos 3 puntos. Vamos a verificar unos 3 puntos. Vamos a verificar cuando X, ¿verdad? Cuando X es negativo 2. ¿Verdad? Cuando X es negativo 2. Cuando X es negativo 2, entonces miren, sería 1 menos 2x al cuadrado, y decimos que x es negativo 2, ¿verdad? 2x al cuadrado, ¿verdad? ¿Verdad? Abro paréntesis porque abajo hay dos términos, aquí arriba solo hay un término, ¿verdad? Entre x al cuadrado, que es negativo 2, no se olviden que al elevar un negativo a un exponente hay que escribirlo entre paréntesis, ¿verdad? Negativo 2 menos 1 y cierro el paréntesis de mi denominador. ¿Cuánto nos da como resultado cuando x es negativo 2? ¿Verdad? Negativo 5 tercios, que es negativo 1.67. ¿Verdad? Vamos a verificar ahora un par después del 1, el 1.5 vamos a verificar. ¿Verdad? El 1.5, entonces cuando X es 1.5, vamos a escribir 1.5 positivo, ¿verdad? Entonces Y es 1.5, Y es
negativo 13/5, es decir, negativo 2.6. Entonces pueden ver que usted con 1 o 2 puntos que verifique, la tabla es correcta y ya habíamos verificado algunos puntos que en efecto, ¿verdad?, están ahí. Entonces usted lo que tiene que hacer es, miren que aquí hay como 20 puntos, hay por todo. Yo aquí solo le grafiqué 4, 7, 12, ¿verdad? Esto es más que suficiente, pero si usted quiere graficar más, ¿verdad? Aquí tiene, y si quiere encontrar más todavía, ya le enseñé con la calculadora cómo encontrarlos, ¿verdad? Cómo encontrarlos. Ok, y ahí con eso estamos terminando ¿verdad? Estos ejercicios. Ya solo nos queda la última guía, que lo vamos a hacer en otro video, ¿verdad? La última guía de calcular 4 límites, ¿verdad?, al infinito, y con ese video estaríamos cerrando todos los ejercicios de consolidación de nuevos saberes, es decir, lo que deja de tarea. Repito, ¿qué es consolidación de nuevos saberes? ¿Verdad? Es los ejercicios que dejan para, por decir así, para trabajo en casa de cada subunidad, y luego valoremos lo aprendido, es los ejercicios en casa de toda la unidad, ¿verdad? Entonces ya solo nos queda valoremos lo aprendido de esta última unidad, ¿verdad?, que es límites y continuidad, y con eso cerramos lo que es todos los ejercicios de tarea, ¿verdad?, del texto de Matemáticas 3. Inclusive hemos hecho algunos ejercicios que se llaman saberes previos, ¿verdad?, que antes de empezar un tema se repasan, ¿verdad? Le habló nuevamente Odilio Flores. Por favor, déme el agrado de tener el privilegio de que usted esté suscrito a mi canal, comparta, ¿verdad?, dele like, ¿verdad?, active la campanita. Muchísimo gusto. Con permiso.